cosas numéricas dárselas, así que se las voy a dar menos como análisis de sus resultados, tanto de sus exámenes como de sus trabajos. Pasa la nota de cuenta para la segunda etapa, lo que entregamos de la película. También voy a hacer una orientación al segundo examen. Rendir el segundo examen y cómo va a ser el segundo examen. Sí, esta entrega del trabajo es para ya la segunda etapa. Bien, arranquemos entonces. Vamos a ver con semiología, que se llama también la clínica enfermero. ¿No? Necesitamos una clínica para poder realizar una valoración en salud mental, y para eso hemos tomado dos materiales de dos autores, que es Capón y Marietán. Ellos dos son, a ver, no tengo que emitir, así que disculpen. Ahí está. Bueno, ¿visualiza? No, ahora no. ¿Anita está grabando a la clase de la profesora? Sí, sí. Gracias. Ya están, chicas, quédense tranquilos. Siga, profe, disculpe. No, está bien. Para poder emitir tengo que dejar de compartir, así que tengan paciencia, ¿sí? En ese sentido. Bueno, se visualiza. ¿Pueden ver? No, profe, todavía no. Recién No, sí. Hola. Ahora, no, pero que no se me veo más falta. Ahora está empezando. Ahora, Está cargándose. Bueno. ahora sí, profe. No sé si compartir esta, que es más pesada, o en PDF, que es más ligera. Sí, mejor va a ser. De todas maneras, todo este tiempo ha andado muy bien el internet. No sé qué tal, si se ha tomado vacaciones también, pero andaba, no se cortaba. Vamos a ver ahora. Claro, porque todo el mundo estaba de vacaciones, no lo utilizaba, ¿no? Bueno, vamos a intentar, sí. En una vez se viene descansado también, recargado. Bueno, semiología. Semiología tiene que ver con semio, el estudio de las estructuras y las funciones. En este caso vamos a comprender las funciones y las estructuras de ese proceso mental, y también implicado en ello vamos a hablar de la base biológica, de esa estructura biológica de la dimensión cerebral, ¿no? Ahí. Nosotros también lo podemos llamar la clínica enfermería en salud mental. Nos ayuda a poder valorar un estado mental, conocer la funcionalidad mental de acuerdo a la mirada de estos dos autores de material, que es Capón y Marietán, y realizado un recorte hacia nuestra disciplina, es decir, lo que se acerca hacia nuestro saber y nuestro pensar y nuestro hacer en enfermería. Bien, es decir, que fue adaptado el material. Bueno, la semiología está muy relacionada a cómo se construye, muy relacionada a esto. Es decir, determina la construcción de la vivencia y la construcción de las experiencias de vida.
Es decir, que para construir experiencias y construir vivencia se necesita o es necesario tener en acción o poner en acción ciertas actividades de las funciones mentales. Primeramente, una vivencia significa poseer experiencia, ¿ya? Poseer una experiencia de vida. Todos nosotros, todos los seres humanos, construimos vivencias y a través de esas vivencias construimos existencia. Por eso vivencia proviene del latín vivere, que significa poseer existencia o vida, y alude a las experiencias de vida. Vivencia es lo que cada uno de ustedes y de todos nosotros experimenta en la cotidianeidad, simplemente por el hecho de existir. ¿Verdad? Este hecho de existir y de construir vivencias es lo que transforma nuestra vida en el día a día. Cada hecho vivenciado es un modo particular de experimentar la vida. Por medio de la vivencia, la persona aprende o aprendemos conceptos y habilidades. Conocemos el mundo que nos rodea, ¿sí? Sentimos su influencia, lo podemos analizar, lo podemos cuestionar y forma parte de la red de nuestra vida. Es una forma de construir una relación con la realidad, es decir, nosotros construimos realidad. Debe existir una capacidad vivencial, ¿no? En la capacidad vivencial hace referencia a la apertura a nuevas formas de vivencia, a nuevas formas de existencia, ¿no? Cuanto mayor sea la capacidad, más hechos dejarán huella en nuestra vivencia. Cuanto más nos permitimos vivenciar, ¿sí? Mayor desarrollo tendremos en dejar esa huella experiencial, o sea, mayor caudal de experiencia. Entonces, existen dos variables para que se dé el nacimiento de una vivencia, ¿no? La capacidad vivencial de la persona y la profundidad de la situación que atraviesa esa persona en esa situación. Y esto me dice algo, me está diciendo que al construir experiencias, algunas van a ser más significativas que otras. Es decir, algunas van a quedar con más huella significativa y otras no tanto. Y algunas pasarán desapercibidas y no quedarán porque no marcarán la huella. Entonces depende de cada uno de nosotros en cómo significamos, qué valor le damos y qué caudal de vivencia tenemos ante esas situaciones. Bien, entonces, una vivencia ya sabemos que es todo lo que uno experimenta en esta vida cotidiana. ¿Ah? No hace falta una existencia o una vida especial, es el día a día de todos nosotros. Para poder comprender cómo se estructura, cómo es el proceso vivencial, vamos a reconocer que tiene elementos del vivenciar, instrumentos del vivenciar y determina ciertas cualidades del vivenciar. Los elementos de la vivencia, según Snyder, que es un autor, ¿sí? Nos nombra la sensación, la percepción, la representación, ¿sí? Como un conjunto, un elemento, el pensamiento, la afectividad y la psicomotricidad como conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder vivenciar una situación, entran en juego estos elementos que poseemos, que lo poseemos todos, ¿sí? Nuestra mente. ¿Qué es lo que
son estos elementos? Es la sensación, la percepción, la representación, la construcción de pensamientos, la carga afectiva que le ponemos, ¿sí? La conducta o psicomotricidad que expresamos. Para que estos elementos, ¿sí?, se pongan en juego, se activen, se accionen, ¿sí?, es necesario ciertos instrumentos. ¿Cuáles son estos instrumentos? La conciencia es un instrumento. La inteligencia, la atención, la memoria, ¿sí?, y la orientación. Son instrumentos que van a regular y van a interactuar, ¿sí?, en la dinámica de los elementos para que se construya una experiencia. Quiere decir que también que la calidad de los instrumentos va a depender de los elementos que se ponen en juego para una vivencia, ¿sí? Es decir, tiene que estar de calidad. En calidad llamo, por ejemplo, si hay un estado de conciencia como instrumento, una lucidez, determinará, ¿sí?, un proceso de vivencia distinto a personas que no estén con la conciencia lúcida. De la misma manera tomo la orientación, ¿no? La orientación temporoespacial de persona, ¿sí? La calidad de esa orientación determina también de qué manera se activen estos elementos. Va a ser distinto una persona que esté orientada en tiempo, espacio y persona de aquella que tenga episodios de desorientación, ¿sí?, o que se pierda en el tiempo, o que no registre su persona como orientación. Es decir, no sé cómo me llamo, no recuerdo, no sé quién soy. Sería como un ejemplo de la calidad de orientación. ¿Se entendió entonces? No, en otras palabras, la vivencia, ¿sí?, tiene unos ingredientes. Los ingredientes son la sensación, la percepción, la representación, el pensamiento, la afectividad y la psicomotricidad. Ahora bien, tengo estos ingredientes, necesito utensilios para poder manipularlos. Esos utensilios, ¿sí?, vendrían a ser estos instrumentos, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos? La conciencia, la inteligencia, la atención, la memoria y la orientación. Fíjense que los instrumentos los fuimos aprendiendo desde el primer año de la carrera de enfermería, ¿no? Porque nos enseñaron a valorar los estados de conciencia de una persona, los estados de atención, ¿sí?, los estados de memoria, los estados de orientación. Quiere decir que tenemos conocimientos acerca de esto. Tal vez no de los elementos de la vivencia. Tal vez no, digo. Puede ser que sí también, que se haya desarrollado en primero o en segundo o en otras materias. Pero bueno, vamos a ir complementando. Entonces, no es del todo desconocido porque ya tenemos conocimientos previos en relación a qué es una conciencia, qué es la memoria, qué es la atención y qué es la orientación. Porque, por ejemplo, en un quirúrgico, para evaluar el estado de conciencia, evaluamos diferentes indicadores, ¿sí? Bien, y si atendemos y cuidamos a personas que sufren de pérdidas de memoria, trastornos de memoria o demencia, también podemos valorar, ¿no?, el estado de orientación. Ese es, digamos, el plus que traemos porque ya tenemos el conocimiento incorporado. Bueno, vamos a la tercera categoría, que es cómo se puede dar, ¿no?, la relación entre estos elementos y estos instrumentos. Y hablamos de cualidades de la vivencia. Las cualidades de la vivencia pueden ser una dimensión de realidad y realidad. Es decir, nos damos cuenta, ¿sí?, de la realidad
manejamos, ¿sí? Esa dualidad. La dimensión actividad-pasividad. La dimensión acercamiento o evitación. Y la dimensión independencia o dependencia. Es decir, que la relación de los elementos de la vivencia y la calidad instrumental que trae nos puede dar estas 4 dimensiones de vivencia. Y ya las vamos a ir desglosando en manera como vamos a ir desarrollando esta unidad. Esta diapositiva con este contenido es clave para poder comprender y mantener una organización en la información. ¿Sí? Márquenla, ¿sí? Y remítanse permanentemente a este esquema porque nos ayuda a organizarnos. Y por eso, digamos, es un esquema clave. Porque si no nos perdemos, no sabemos dónde quedó el pensamiento, dónde se fue la afectividad, y dónde estará la orientación, nos perdemos. Y volvemos a este esquema y nuevamente nos armamos. Para cuando uno empieza a estudiar, pareciera que todo es igual. Me pasó a mí también cuando empecé a estudiar este tema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar por la primera, fíjense. Vamos a empezar por la sensación, acá. ¿Bien? La sensación. Esta era otra, bien. Esta es una explicación también del interjuego de los elementos de la vivencia. Fíjense que está con azul. No. Haría la sensación, el pensamiento, la afectividad, la psicomotricidad. Y con rojo estaría la instrumentación, la inteligencia, la memoria, la orientación y la conciencia. ¿Sí? Ese interjuego nos da lo que es las cualidades de la vivencia. Dimensión de realidad y realidad, dimensión actividad, pasividad, dimensión acercamiento, evitación, dimensión independencia y dependencia. Entonces ustedes tienen 2 esquemas para poder comprender cómo son los componentes y los instrumentos para construir una vivencia. ¿Sí? Puede ser esta, que explica la dinámica, o la anterior, voy a ser reiterativa porque es clave. ¿Sí? Con esto. Esta. ¿Sí? Se me ha cruzado las diapos. Vendría esta y después recién vendría esta otra. Están cruzadas. Bueno, entonces vamos a ver la primera, que es la sensación. ¿Alguien puede decirme qué son las sensaciones? ¿Qué es la sensación? El sentirlo. Las sensaciones están relacionadas con el sentir. Bien, algo más, a ver, algo más, como que algo o es antes de la percepción. O sea, para poder percibir tengo que tener sensación. ¿No? ¿Con los sentidos, profe, está relacionado? Muy bien, está relacionado con los sentidos. Bien, ahí. La sensación, ¿sí? Es el estímulo capaz de provocar una reacción en nosotros. ¿Sí? Es una reacción de transmisión hacia el centro integrador del cerebro. La sensación está relacionada con los sentidos, que serían los caminos o las puertas por donde ingresan los estímulos y nos hacen reaccionar de diferente manera. Ahí yo creo que se comprendió, ¿no? Bastante bien. Es un estímulo, ¿sí? No, cansancio, sueño, esas ya son conclusiones, ¿sí? Ya son conclusiones. El tema exacto. La sensación también
la sensación. Es el estímulo, es esa carga, ¿sí? Con esa fuerza que tiene para podernos hacer reaccionar. No todos los estímulos tienen esa intensidad de hacernos reaccionar. Nosotros estamos bombardeados de estímulos, pero solamente reaccionamos a aquellos que tienen esa carga que se llama del todo o nada, ¿sí? Que impacta y llega como estímulo. ¿Estamos hasta ahí? Porque imagínense si nosotros registramos todos los estímulos. Se me explotaría la cabeza. No podríamos. No podíamos, que es lo que Como no el placer, podíamos profesora. procesar, ¿no? El placer. Para el placer uno tiene que tener estímulo, tiene que tener una determinada carga. ¿Sí? Esto es bastante interesante porque hay trastornos de la sensación. Existen. ¿Sí? Existen este camino, este recorrido de la potencia del estímulo para poder llegar como sensación. Hoy en día, con la vida que llevamos, se dice que necesitamos cada vez más que tenga esa potencia, ¿no? Cada vez más. Bueno, entonces, con la ley del todo o nada, ¿sí? La sensación toma esa intensidad, sobrepasa el umbral mínimo necesario para que los receptores capten y evoquen una respuesta. ¿Mm? ¿Cuáles son las puertas o caminos para que pueda recorrer? Los 5 sentidos: la visión, el olfato, el tacto, el gusto, la audición. Como esta explicación de la mente, la estructura psíquica, o cuando estamos hablando de psicología, nos remitimos a una base, a una materia que es nuestra biología. Por lo tanto, no estamos fracturados, separados. ¿Sí? Eso también es importante comprenderlo. Sería entonces el recorrido. Los estímulos, ¿sí? Las puertas por donde pueden ingresar, que serían los sentidos, ¿sí? El recorrido con esta potencia que es necesario para que tenga un recorrido, ¿sí? Del árbol neuronal y llegue al cerebro. Esto ocurre en cada instante. Esto ocurre sin darnos cuenta, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando algo anda mal. Es ahí donde decimos algo está pasando. Mientras funcione, nos damos cuenta muchas veces. Bueno, estas serían para las sensaciones los elementos necesarios, ¿sí? Bueno, estos elementos necesarios tienen que también estar en condiciones saludables, ¿no? Y también tienen que estar en grados de desarrollo. Algunos desarrollamos más una sensación, un sentido que otro sentido, ¿no? Pero la capacidad de desarrollo de los sentidos es la misma, si nos ocupáramos también de cada uno en la misma medida. Bueno, hasta ahí es la sensación, quiero que se entienda bien, ¿está? Hay un estímulo, una sensación. Posteriormente recién viene la percepción, ¿está? Entonces, sensación no es lo mismo que percepción. Sensación es antes que percepción. Para que se dé la percepción, necesito ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Un estímulo y una sensación. Recién va la elaboración como percepción y posteriormente, porque me falta elementos, ¿sí? Para poder concretar una experiencia y construir una vivencia. Ahora vamos
terminar de comprender la percepción. ¿Sí? Nos estamos dando cuenta que no es lo mismo. La percepción es el acto de toma de conocimiento de esos datos sensoriales, de la sensación, del mundo que nos rodea. Es un mecanismo que a través del cual el hombre, la persona, adquiere conocimiento del objeto. ¿Sí? Es ahí donde recién tomamos conocimiento. Antes de todo, sensación. Entonces, la percepción es la aprehensión psíquica de una realidad. Es un acto de toma de conciencia de datos sensoriales del mundo interno y externo que rodea a la persona. Es la manera de interpretar los estímulos sensoriales. Entonces, es un proceso mucho más complejo. Es un proceso totalmente mental. Una vez que la sensación llega al cerebro, que se llama potencial evocado, ¿sí? Este registro pone en acción una serie de mecanismos psíquicos hasta convertirse en percepción, que es un proceso a nivel inconsciente. Por eso nosotros estamos pendientes permanentemente de cómo nuestra mente va procesando los estímulos y las sensaciones. Describe un conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza, interpreta la información recibida. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa en la percepción? Se organiza, se analiza y se interpreta la sensación. En cambio, la sensación es la recepción del estímulo. Fíjense qué diferente, ¿no? Totalmente diferente, tanto la sensación como la percepción, ¿no? La diferencia es que las sensaciones son esos estímulos concretos y la percepción es ese proceso mental. Es el que está consciente de la realidad de su entorno, profe. Bien. Sería como todo lo que nosotros hacemos a diario, digamos. Nos damos cuenta, es decir, tomamos conciencia. ¿Sí? Hay muchas otras cosas que no llegan a ser percibidas, por lo tanto no tomamos conciencia. Es como selectivo. ¿Por qué? Porque cuando uno percibe va a significar algo, le va a dar un valor. Y no a todo le estamos dando valor. ¿Se dieron cuenta la diferencia entre sensación y percepción? ¿Sí? Toda percepción es una gnosis. ¿Sí? ¿Qué es el término gnosis? Deriva de la palabra griega que significa conocimiento. Es decir, toma de conocimiento. Hay frases como por ejemplo, vos sos una persona que vivís y me gusta la intensidad, la emoción, yo tengo que sentir, ¿no? Entonces hay otras que por ahí dicen, no, a mí me gusta percibirla. Entonces ahí son discursos totalmente diferentes, ¿no? Porque percibir significa tomar conciencia, tomar conocimiento. Esto se da, no sé si iba a leer el ejemplo, pero lo voy a hacer. Por ejemplo, en la adolescencia, que uno está entregado a sentir, a tener sensaciones, a vivenciar todo tipo de sensaciones. Y por ahí, cuando va el reto o va cuando los padres van y dicen, vos estás tomando conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Realmente. Entonces uno lo pone y dice, pero ¿por qué? Déjame vivir, déjame sentir. ¿Qué está pidiendo? Estímulo, sensación. Estímulo, sensación. Entonces, cuando uno le dice, pero vos realmente estás tomando conciencia de lo que estás haciendo, ¿qué les estamos solicitando? Que perciban.
que tengan percepción de la vivencia que están teniendo, que puedan tomar conciencia, tomar conocimiento y significar. Bueno, entonces la percepción es, fíjense, primero, aquello que nuestros sentidos captan como sensación, sumado a interpretación. ¿Por qué? Porque organizamos, seleccionamos y significamos, ¿no? Ese proceso, ¿dónde se da? En la percepción. ¿No? La percepción es un proceso donde las personas organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle un significado. Como un momento que puede pasar varias personas juntas al tiempo y no la van a percibir todas iguales. Exactamente, van a significar, ¿no? Es aquella interpretación que damos, ¿sí?, del modo en que los individuos evaluamos, ¿sí?, esta interacción de sensación. Muchas veces, por ejemplo, esta clase en sala virtual, para algunos va a ser percibido, para otros solamente va a quedar en la sensación. Va a depender, ¿sí?, de cuánto estímulo reciben, de cómo se disponen a recibirlo y cómo procesan el dato que se está generando en esta sala. Entonces, todos nosotros, los 36 que estamos presentes, percibimos que vamos a elaborar una percepción distinta y le vamos a poner una carga valorativa distinta. Entonces, uno dirá, no, la clase estuvo aburrida. No, para mí estuvo clara. A mí me gustó, fue interesante. No, a mí no. Entonces, cada uno va a sacar su conclusión. Esto es lo importante, que puedan llegar a una toma de conocimiento y de conciencia. Lo alarmante es que puedan quedarse solamente con esa sensación. No, alarmante digo porque no se avanzaría a la percepción. Esto que estoy explicando va a depender de cuál es nuestra disposición, ¿no? Dependiendo. Perdón, voy a silenciar. Bien, dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. A ver, juguemos con esta imagen. Claro, él dice que depende del punto de vista que tenga cada uno para poner las cosas. Entonces, ¿cuántos de ustedes cuentan 3 y cuántos de ustedes cuentan 4? Aquí, profe, 3. 3. Esa es una Es de acuerdo de la posición que ustedes pueden. Si pones de frente ves 4, si pones de costado ves 3. Pero si primero miran abajo y ven los 4 y después miran abajo, Sí, yo veo 4. Lo que nuestros órganos de los sentidos nos permiten ver. En realidad nos permitimos recibir esa carga potencial de estímulo o buscar eso. Yo desde acá veo 3, pero si hago así y puedo visualizar los 4, ¿no? Los 4 listones, ¿no? Depende cómo me dispongo. Fíjense en este simple ejercicio, imagínense con una vivencia, una situación, ¿no? ¿Cómo me dispongo? Acá hablaron 3 personas, estamos 36. No sé dónde están los 36, si pudieron tener esta experiencia en este momento o no. ¿De qué depende la percepción? Depende desde qué perspectiva veamos las cosas. Entonces, si los 36 nos ponemos a valorar a una persona que vamos a cuidar,
seguramente va a 36 perspectivas. Claro, porque depende No, de... no es porque muy bien. Eso no es porque yo esté correcta y todos los otros mal. O porque No, ustedes porque uno puede mirar una cosa, el otro otra. Tiene que ver también con la vivencia de cada uno también. También. Sí. Porque tiene que ver con un caudal de experiencia. Entonces, fíjense que no, por eso yo vengo insistiendo siempre en que seamos cautelosos, porque nos gusta rápidamente determinar qué está bueno y qué está malo, no qué está mal y qué está bien, qué es justo y qué es injusto. Rápidamente llegamos a una conclusión y debemos ser cautelosos, primeramente pensar, bueno, ¿cuál es la perspectiva? ¿No? ¿Cómo está elaborando ese juicio? Tomarnos esa cautela, ese tiempo para poder después recién conocer, o sea, porque uno dice que es blanco y el otro dice que es negro. Y no significa que ninguno de los dos esté bien puesto. ¿Vale? ¿No? Saca un poco la categoría del bien mal. Permitimos tomar otras categorías, a eso me refiero. Bueno, entonces, si la percepción es la forma en que el cerebro, ¿sí?, interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos, ¿sí?, para formar impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno. Bueno, esta es una definición, ¿sí?, que se acerca a poder entender qué es percepción. A mí me gustaría también agregarle cuestiones más cualitativas, que no quede solamente en ese plano cerebral. Por eso hemos conversado acerca de esto de la vivencia y las experiencias. Avancemos un poco más. Ya nos queda bastante claro el proceso perceptivo. Hemos avanzado entre el estímulo y la sensación de sentido, ¿sí? Sabemos ahora que se selecciona, se organiza, se interpreta el dato para que llegue a ser percepción. Pero también ahora vamos a ver que la percepción está regida o se rige por algunas leyes. Se llaman leyes de la percepción, ¿no? Tenemos acá 5 leyes de la percepción. Es decir, que cuando percibimos, se cumplen estas leyes. Ahora vamos. La primera es figura fondo, la segunda de continuidad, la tercera de proximidad, la cuarta de semejanza y la quinta de cierre. La primera, sí, a ver, dice que las leyes de la percepción nos condicionan. El todo es más que la suma de las partes. Es decir, que tendemos, ¿sí?, a captar el todo, la figura completa, antes que las partes. Bien, a ver, vamos a ver si se cumple. ¿Qué visualizan ustedes en esa imagen? Un camello. Un camello, profe. Un camello. Una ruta y una... Pero atrás hay algo, una virgen. Pero si no es un paisaje. Fíjense cómo se cumple. Estamos buscando, nadie nos dijo que tenemos que buscar. ¿Sí? La pregunta fue, ¿qué vemos? Y todos buscamos figuras, ¿no? Todos buscamos figuras armadas. Camello, mar, montaña, paisaje. Son figuras armadas. Entonces sí se cumple, ¿no? Cuando nosotros vemos algo, lo que queremos encontrar son figuras armadas. O sea que percibimos figuras, esta percepción armada. Ese dato que nos da la sensación, ¿sí?, tiene que tener alguna figura.
tendencia a la estructuración. Los elementos, ¿sí?, dispersos tienden a tomar una forma, una gestal. Por ejemplo, si alguien mira el cielo y ve las nubes, intenta naturalmente encontrar figuras en las nubes. Bueno, vamos ahí con esa imagen. Profe, Una mujer. Pareja por besarse. pareja por besarse. Una parejita. Uno le primera. Una parejita. Yo miro los bailarines. Primero veo una mujer, y después te fijas, te concentras, ves dos labios, una pareja. Pero de lejos se ve una mujer en el Dos personas besándose, por besarse. Bueno, fíjense cómo se cumple. Hay una tendencia a la estructuración, los elementos tienen naturalmente la tendencia de tomar forma, ¿sí? Entonces nadie dijo, no, bueno, esto que yo veo es color blanco y negro. En realidad, dos manchas negras en un fondo blanco podría ser. O sea, hay una tendencia a querer encontrar la figura del gato armado. Vamos con la tercera. La tercera es la tendencia a la generalización. Los objetos percibidos son significativos desde la experiencia. A ver. Una sopa. ¿La cruz? No, esta estaría. La cruz. Ajá. El que vea a alguien, por favor, que lo diga. Yo veo una cruz. Una cruz. Hay una predominancia de experiencia religiosa significativa para poder decir que es esa imagen. Un símbolo de ajá. O sea, Un cementerio también podría ser, ¿no es cierto? Una letra T. Una letra T. Pero muy poco, lo que sobresale siempre es esa carga experiencial de la creencia y la religiosidad, ¿no? Pues, esta carga se llama significación. Quiere decir que los objetos que nosotros visualizamos o percibimos, ¿sí?, también le damos una carga experiencial, o sea, de nuestra experiencia. Depositamos, porque en realidad eso es una figura geométrica, nada más que eso, pero cada uno de nosotros le pusimos esta carga de experiencia, ¿sí? Y en relación a esto quería relacionar con nuestro hacer de enfermería. Cuando a nosotros nos dicen, usted sea objetiva y objetivice a la persona que va a cuidar de una manera que su subjetividad no intervenga. Entonces uno trata, hace todo un esfuerzo para ver a esa persona tal cual es. Y en realidad eso es muy difícil porque siempre tendemos a significar este valor de nuestra. Entonces decimos, ese joven se parece a mi hijo. Lo que está pasando a esa persona me recuerda a una situación vivida. Siempre estamos buscando la relación. ¿Por qué? Porque para percibir estas leyes se tienen, se cumplen y nos direccionan. ¿Sí? Entonces, hay autores que dicen que no existe la objetividad. No existe. Siempre estamos nosotros viendo las cosas con nuestro conocimiento. Y ahí ya pierde la objetividad. Bueno, ahora la cuarta ley, que es la tendencia a la pregnancia.
es la facilidad de percibir al objeto en un fondo. A ver. Osito panda. Oso panda. Otro panda, profe. Yo no veo nada más que eso, ¿no? ¿Quién ve el fondo? ¿Quién puede Blanco. visualizar el Blanco, fondo? es un fondo blanco. Bueno, Blanco. pero lo dejamos siempre secundario, ¿no? La figura y posteriormente el fondo. Está vacío el fondo. Está vacío. Está blanco. Profe, usted nos está analizando con Estamos Si toman nota los profes, ahí nos asustemos. Yo no veo más que los otros. Fíjense cómo, si estamos hablando de seres humanos y cuando tenemos una persona frente a nosotros para poder cuidarla, también tengamos este cuidado de qué es lo que queremos percibir, la figura o el fondo, sería su contexto, ¿no? El fondo vendría a ser el contexto, ¿no? Y la persona. Entonces, por ahí es necesario, no te olvides del contexto, no te olvides de que esta figura, la persona, está contenida en un fondo. ¿Por qué? Porque ese fondo determina también cómo es esa persona. Pero en este caso, profe, no se ve el fondo. Si hubiera un fondo, no se ve. El fondo es blanco. Claro, el fondo es blanco. El fondo es blanco. Lo blanco ahí es otra cosa, pero hay un fondo. Sí, en todo hay un fondo. Ah, muy bien, eso ahí me gustó. ¿Sí? O no es que cuando decimos la Tierra está en la Tierra es un planeta en una ¿en qué? Galaxia. ¿Cuál es el fondo? Siempre le buscan los Vamos a la última, que es la de cierre, que es la constancia, ¿sí? Se llama constancia, el principio de constancia. El objeto percibido por completo, aunque le falte una parte. Se puede percibir. Pero el objeto es una manzana en un fondo negro. Y que fue mordida. La manzana es una manzana mordida en un fondo negro. Representa una manzana, porque la manzana Representa una manzana. Ah, muy bien, representa una manzana, porque tengo la información ya incorporada de que esa forma es la manzana. Entonces replico, saco esa información mía y la aproximo a esta figura y lo llamo manzana. Ese es el proceso. Pero no vimos primeramente el pedazo que le falta a la manzana. Dijimos manzana que le falta algo. Eso es esta ley, fíjense, el principio de constancia. El objeto es percibido por completo, aunque le falte una parte. ¿No? Que por ahí, usted, a ver, en un ejemplo de enfermería es a la inversa. ¿No? Esto también hay que tomar conciencia. ¿Por qué? Porque la parte que le falta podría ser una herida, podría ser una dolencia, ¿sí? Sin embargo, nos concentramos en la parte y nos olvidamos de la figura. Una sería, por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque de pánico que llega a la humanidad, la vemos como, o sea, como la persona y no vemos la completa, o sea, algo le pasó, por eso está así, algo así sería. Sería esta valoración correcta, Joana. ¿Sí? Lo incorrecto sería ver que solamente esa persona se muerde las uñas o tiembla o musita y no puede hablar. Sería la parte. Ajá. ¿Está? Pero como vos lo planteaste, verías el todo. ¿Sí? Bien, eso también. Los signos
signos y síntomas serían esa parte que falta o dañada, y la persona sería el todo, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco? ¿Cómo percibimos? Es lo que nos hace dar cuenta estos ejercicios, ¿no? ¿Estoy viendo el todo o la parte? Mejor porque se escucha ruido. Se lo callamos. Bueno, vamos a hablar de las condicionantes, ¿sí? La percepción está sujeta a la significación, ¿no? Dándole contenido significante. Necesitamos una figura geométrica también y significamos con el nombre de manzana. ¿Por qué? Porque esa información de la manzana ya la tenía incorporada. Es decir, que podemos hacer lecturas de las realidades y de los objetos siempre y cuando tengamos la información. O sea, vamos a hacer lecturas de esos objetos, ¿sí?, con la información que tenemos. Entonces, mientras más nos alimentemos de información, mayor lectura vamos a poder hacer de los objetos que percibimos. ¿Sí? Esa es una forma. Bien. ¿Se entendió? Las determinantes de este proceso son que cuando nosotros significamos, seguramente hay una carga afectiva, hay sentimiento, hay emoción, porque nuestras experiencias, las que se quedan, las que las recordamos, las que nos condicionan, son experiencias con cargas afectivas. Las que no significaron nada, ni las recordamos. No quedaron, ¿no? Por eso duele. ¿Por qué duele? Porque le puse una carga afectiva. Es doloroso. ¿Está? Ahí dice que es una determinante, ¿no? Las determinantes de este proceso son la afectividad, los sentimientos, el estado emocional, los estados de ánimo. De acuerdo a cómo estemos en este plano afectivo, vamos a organizar, interpretar y significar esos datos. Ejemplo, el bosque significará para un comerciante ganancia de dinero, ¿no? Pero si lo visualiza un artista, para el artista va a significar un objeto de belleza y de arte. Ambos le pusieron afecto. Uno afecto por el dinero y el otro al afecto por el arte. Es decir, desde dos perspectivas distintas. El objeto sigue siendo el mismo, ¿no? Siempre entonces nos preguntamos desde qué perspectiva estamos significando los objetos. Recuerden que los objetos pueden ser objetos materiales, objetos también las personas, ¿no? La amistad, el cariño, la familia, las personas a las cuales cuidamos. Bien, juguemos un ratito más con las imágenes. ¿Qué vemos? Dos personas. Un candelabro dividida por algo en medio. Por un candelabro, sí, también. Una persona dividida por un candelabro. O una persona mirando un candelabro. Bárbaro. de frente. De frente, sí. ¿Qué es este ejercicio? Este ejercicio hacemos un esfuerzo por buscar información que tenemos ya incorporado y queremos nombrar lo que estamos viendo, ¿no? Primero procesamos la imagen, ¿cierto? Procesamos la imagen. Ahí está. Bueno.
enfrentados. Bueno, recuerden las leyes, recuerden las perspectivas. Una mujer con un tiro en la cabeza y una pluma. Sí. Ese profe ha dicho que era la abuela. Parece una... Ajá, también, sí. Parece ¿Qué un más? niño con alguien que lo está abrazando. Unas montañas. para el otro lado. Sí. Una Bien. mujer con la cabeza. En la manera que nos damos tiempo, es decir, nos estamos dando tiempo de observar y de cambiarnos de posición, de perspectivas, vamos a ir capturando diferentes imágenes. Pero eso en la medida que nos demos tiempo, ¿sí? En la medida que nos demos tiempo nosotros. Ahí lo vi, profe. Sí. Ahí estamos haciendo, fíjense que estamos haciendo ejercicio. Ustedes están ahí con un ejercicio mental ahora, en este momento, ¿no? Tiene un tapado de visor negro. Ahí. Dos personas, dos mexicanos. En la cabeza y después de los ancianos. Saliendo de una puerta. Exactamente. Y abajo de la mujer una También dos ancianos mirándose de frente. una vertiente. También puede ser de dos personas. Hay mucho para andar. Fueron un cuadro. No Sería como un cuadro y se ven una persona tocando la guitarra con otra persona tomando algo en su cabeza. ¿Qué? ¿A dónde Yo veo una persona como en una cueva. Acá. en la cabeza. Claro, Ahí también, sí. La copa. la copa. Sí, bueno, ahí está. Nos permitimos observar y captamos, ¿no? Entonces hay que tomarse el tiempo, ese es el desafío, darse el tiempo. No reaccionar rápidamente. Está bueno, Un buen ejercicio ese. Y ahí Un hombre atrás y una mujer una pareja abrazándose. adentro. botellón. Jarrón, botellón. Pero se ve otra imagen más en un costado, como un hombre. Yo veo un mexicano Borroso. una mexicana. Sí, se me dio como una hora. Ajá. El gorrito. Después el profe no lo pongo. Ahí está. Ahí está, disculpe. Ahí. Una pareja, pero al costado hay un hombre. Una leyenda arriba. La de Un hombre y un un costado. hombre con la guitarra y la mujer. Ajá, ¿qué más? Buenos peces, ¿alguien ve los peces? No. Ah, sí. Parece en la figura de la mujer, parece un pescado. Ajá, delfines, ¿sí? A ver, ¿cuántos delfines pueden contar? Ahora sí. 5. Yo no veo nada. Yo no veo delfines. Hay 7, profe. 1, 2, Bien. Bueno, ¿quién llega a los 12 delfines? Ninguno, profe. No. Bueno, el desafío es encontrarlos. No encontré uno nada más. Delfín 2, 4. Todos. 9. 9. ¿Ah? 9 12 delfines llegué delfines. falta.
mal, profe. Es que cada uno ve lo que quiere ver, es así. Percibe lo que quiere ver. Por eso es que cada Ahora uno... que dijo lo del pene lo veo. Profe, Mirá, ni lo vi. 5 del No, no, ahora sí. Ahora sí, todos los bien. que es como el otro ejemplo, resalta más, vemos lo que resalta más, en este caso sería lo blanco, pero los delfines, por eso no lo ven fácilmente. Si esto lo ve un niño, encuentran los delfines. Ajá, muy bien. Nosotros tenemos incorporado Encontraron la pareja rápidamente, la pareja en poses sexuales, encontraron rápidamente todo. Qué mente que O sea, que hemos probado, profesor. los niños se los puros. Hemos probado, entonces. Vamos a probar la materia. Bien. Fíjense cómo estos ejercicios primeramente nos desarrollan la habilidad. ¿Sí? Deberíamos hacer muchísimos de estos ejercicios para tener esta habilidad de cambiar de perspectiva, para comprender cómo se cumplen las leyes y para comprender que en realidad lo que vemos es lo que podemos, lo que nos condicionamos, es la disposición que tenemos para ver. ¿Sí? Depende de uno mismo. ¿Se dieron cuenta? Sí, profe. Sí, profe. Es la realidad que queremos ver. Dando cuenta, está un jarrón ahí. La vida que tenemos también es de esa manera, ¿no? La vemos como queremos ver. Las personas que asistimos, las familias que cuidamos, también vamos a verlas como nosotros nos dispongamos de verlos, de atenderlos, de cuidarlos. Ah, la visión de uno, ¿cómo la ven? Exactamente, ¿sí? Bueno, entonces quedó claro que la sensación es totalmente distinta a la percepción. No son iguales. Sí, son necesarias y están relacionadas, es cierto. O sea que sería, profesor, la sensación y no es igual a la percepción. No, son consecutivas. Primero la sensación, después la percepción. Eso vayan recordando porque se nos va a complicar ahora un poco más con las representaciones. ¿Está? Ay, nada más difícil, profe, Nos falta pensamiento, afectividad, nos faltan varios elementos. Entonces estamos con la jaula. La percepción va a depender, fíjense, en estos dos ejemplos que me parece que va a quedar claro ahora es, ejemplo 1, una nota tocada en el piano presenta características físicas como el tono y volumen que despiertan sensaciones auditivas. Pero para un músico, al reproducir la primera o 4 notas, puede identificar la melodía de la que se trata, interpretando esas notas y dándole un sentido de percepción. ¿No? ¿Por qué? Porque esa persona tiene el conocimiento incorporado. La otra persona que solamente escucha no tiene el conocimiento incorporado, por lo tanto lo percibe de otra forma. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo, una sirena deambulando se caracteriza por una combinación de sonidos, ¿sí? Pero más allá de esos sonidos aislados, uno los interpreta en un contexto, en base al conocimiento y experiencia previa, dándoles un significado. Para nosotros, los enfermeros, el escuchar una ambulancia tiene significado distinto que para otras personas no enfermeros. Emergencia. Bien, para nosotros puede ser una urgencia emergencia. Para la gente común puede ser una experiencia vivida, un recuerdo, un hecho de sufrimiento. ¿Sí? Fíjense cómo el tener conocimiento nos condiciona la manera de percibir los acontecimientos. Por eso es importante.
Una sensación como que algo está sucediendo, algo sucedió. Un accidente. Ahí está. Es importante entonces tener conocimiento. Cuanto más conocimiento, mayor amplitud de percepción de la realidad. Por eso es valioso el incorporar conocimiento. Bueno, esto ya lo dije y ya creo que ahí terminamos. Hacemos un respiro para entrar a representación y no confundirnos con sensación y percepción. ¿Está? Profe, ¿cómo es? Más mayor conocimiento, Mayor amplitud para percibir. mayor Amplitud, sí. ahí está. Profe, ¿hasta qué hora es la clase? Y hasta las 19 y es desde las 17:50 hasta las 19:50. Bueno, si terminamos antes, mucho mejor. Es una clase larga la de los jueves. Bueno, vamos con representaciones, ¿les parece? Vamos a recordar, para que no se me pierda. Vamos a este esquema. Vimos lo que es sensación, vimos lo que es percepción, ahora vamos a representación. ¿Sí? ¿Nos ubicamos ya? Sí. Espere. Sí, profe. A ver, ahí está. Ahí está igual ya. Sí. Diga. Que vimos sensación, vimos percepción, ahora vamos a ver representación. Bueno, Bien. ¿Sí? Siempre nos remitimos a esa diapositiva, a ese esquema. Siempre. Bien. Para que nos organice. Bien. Bueno, si bien la representación es el cierre de la percepción, las representaciones es la puerta de ingreso a la elaboración de los pensamientos. ¿Ah? Las representaciones son la materia prima con que trabaja el pensamiento. Entonces puedo decir, mira vos, el pensamiento yo pensé que se basaba directamente en la percepción. No es así, ¿no? El pensamiento va a tomar una materia prima que se llama la representación. ¿Sí? Porque una vez que tengo la representación, voy a poder significar una idea, una imagen. Nace la idea. O sea que primero es representación del pensamiento, de la idea. La representación es la materia prima del pensamiento, porque a partir de las representaciones puedo construir ideas. ¿Sí? Entonces está sensación, percepción y representación. Ahora sí. Las representaciones es algo así. A ver, cierren los ojos para que puedan comprenderlo. Ustedes ya tuvieron la sensación, tuvieron la percepción. Ahora cierren los ojos. Traigan a su mente la fruta que les gusta. Bien, abran los ojos. Todos pudieron traer la fruta que les gusta. lo que vemos. Este ejercicio que acaban de hacer se llama representación. Profe, ¿sabe qué me pasó a mí? Que recordé, se me vino a la mente la manzana que vimos recién.
A mí también. Bien. Bueno, está bien. La memoria Puede reciente. pasar así. Puede pasar, está bien, sí, porque estás trabajando con los datos recientes. Está bien. Bueno, yo recién, por ejemplo, la relacioné la manzana, pero la relacioné con la manzana, pero con el color roja. Ajá. Elabora. Ahí está, muy bien. Entonces, ese ejercicio se llama representación. Es la capacidad que tenemos de representar los objetos sin que estén presentes. ¿No? O sea, un recuerdo. Como un recuerdo ahí que queda grabado. ¿No? Queda grabado la imagen. A eso se le llama representación, ¿no? Las representaciones mentales tienen las propiedades de los objetos reales que existen en el mundo físico. Fíjense, este es el mundo físico, esta es una casa, es mi casa. ¿No? Lo puedo tocar, lo retiro, pero queda representado. La representación están vivas son las cualidades de color blanco, estaba frío, estaba de una superficie lisa, están vivas las características. Ese momento, ese proceso se llama representación. La conservamos a los objetos sin que estén presentes, conservamos sus cualidades. De ahí que vienen estos recuerdos, conservamos experiencias, hechos vividos, ¿sí? Con todas sus cualidades, sus características, su frescura. También tenemos hechos traumáticos, que cuando los recordamos pareciera que vuelve a ocurrir. Actual. Bueno, recuerden que todo esto que estamos avanzando, todos estos elementos de la vivencia, tienen sus trastornos. De ahí que vienen trastornos de la sensación, trastornos de la percepción, trastornos en la representación, ¿no? Que serían las alteraciones. Lo que nosotros estamos desarrollando en este momento es, digamos, la normalidad. Muchas personas sufren de trastornos de los elementos de la vivencia, trastornos del pensamiento, por ejemplo, en la esquizofrenia. No sé, una pregunta. ¿Puede ser que todo esto se lo vea en PNL, programación neurolingüística? Sí, toma la base. Ah, porque yo lo hice a eso, ¿Vos lo en un hiciste? curso. Sí. Bien, sí, Maleta se pedagógica, toman algunos elementos, no todo, ¿no? Sí. Nosotros lo que estamos viendo también esto es los elementos para valorar estados mentales. Para en una entrevista con las personas a las cuales vamos a cuidar, tener, digamos, una valoración mental, cómo está su estado mental, ¿sí? Bueno, las representaciones son ideas, son nociones, son creencias, son conceptos, son valoraciones que se almacenan en nuestra mente en imágenes, en signos, en figuras, en preposiciones. ¿Verdad? Esas son las representaciones. Bueno, si ustedes ven las figuras, se van a dar cuenta. Fíjense cómo la dama mira al gato como una mascota. Sin embargo, el hombre mira al gato, pero para algo de utilidad. ¿No? Está significando, tiene la misma representación como significando de distinta manera. Abajo la figura está este joven con un auto, con el autito de juego, podría ser, y no imagina que él va a tener un auto. ¿No? Lo representa el auto de sus sueños. El auto de sus sueños. Bueno, esto es lo que acabo de decirles, que las representaciones mentales pueden darse en esquemas, en símbolos, en imágenes, en ideas. Cada uno de nosotros ha desarrollado una habilidad, guarda sus representaciones en cualquiera de estas condiciones. ¿Sí? A ver, algunos guardamos más en imágenes, otros más en símbolos,
otros más en ideas, les queda más. ¿No? Entonces vamos a diferenciarla con la percepción. ¿Tá? La percepción dijimos que son corpóreas, ¿no? Las representaciones son incorpóreas. Las percepciones aparecen en el espacio objetivo. O sea, ¿por qué? Porque provienen del estímulo y la sensación, recuerden, ¿no? Las representaciones tienen un espacio interno mucho más profundo. Las percepciones tienen más frescura sensorial. Las representaciones pueden tener como no también. Si yo quiero y hago un esfuerzo de recordarlo, sí, si no, no. ¿No? Las percepciones son constantes y pueden ser retenidas. ¿Está? Las representaciones se descomponen y deben ser creadas nuevamente. Es decir, para evocar nuevamente la taza que recién les hice de ejemplo, tengo que hacer un esfuerzo y armar nuevamente la figura en mi mente, ¿no? Entonces la armo y la desarmo. En la representación nos armamos y desarmamos mentalmente. Las percepciones son adquiridas pasivamente. En cambio, las representaciones son voluntarias. Si yo quiero lo traigo a mi mente, si quiero lo guardo de acuerdo al control que quiero ejercer. Las representaciones son más subjetivas, más internas. Es difícil acceder a que una persona acceda al conocimiento de las representaciones de otras personas. Es muy, muy interno. Bueno, los tipos de representaciones están las de fantasía, las eidéticas, las oníricas y las némicas. Las némicas son representaciones de recuerdos, de experiencias, de hechos. A eso se les llama representaciones némicas. Las representaciones de fantasía es cuando tengo el objeto real representado, pero a su vez yo imagino muchas más cosas. ¿Está? Daba el ejemplo de ver un vestido que a una dama que le gusta y se imagina automáticamente cómo le quedaría puesto. Entonces ahí hay una representación de fantasía. Eso es normal. La vivo constantemente. Ahora, algunas que sean más fantasiosas, otras más némicas, seguro que sí. ¿Ya? Porque, bueno, uno desarrolla más una representación que otra. ¿Ya? Las representaciones eidéticas tienen esa capacidad de proyectarlo al espacio externo. ¿Sí? Entonces, creo que lo vi. Me parece, tengo esa sensación que lo vi, ¿no? Entonces uno como que proyecta en el espacio externo, es decir, uno, está como muy ligado también a las supersticiones y dice, en una noche oscura, cuando uno cruza la calle, tiene la sensación de que a alguien lo acecha, ¿no? Eso le genera el miedo, por ejemplo, ¿no? Pero era tan real que lo sentí, ¿no? Son representaciones eidéticas. Se asemejan a las pseudo alucinaciones visuales. Es decir, que veo las nubes y veo un rostro y ya me parece familiar el rostro que estoy visualizando. Las representaciones oníricas se las llama así porque se presentan en el sueño. Uno está soñando. Bueno, ahí terminaríamos con las representaciones. ¿Sí? Entonces vimos sensación, percepción y representación. ¿Va a tomar lista, profe? Sí, eso. Pero falta todavía, falta bastante. Y les voy a dar la nota. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta acá, ¿van comprendiendo, Semio? Se entiende perfecto, profe. Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy buena. No, la verdad que sí. Profe, te
Yo me estoy por quedar sin batería y no estoy en mi casa. Soy Cardoso Brenda. ¿Me puedo poner en la lista después? Escribilo en el chat, escribilo en el chat. Nombre y Sí, ya lo apellido. puse. Sí, Estamos. después le puede pasar mi nota a uno de los compañeros, profe. Así después me lo dice. No, Ah, bueno. no, eso no. Ah, bueno. Listo. ¿Sí? Bueno, Gracias, profe. una vez tuve un suceso de las notas. Le dijo 8, pero era 6, ¿no? Pero usted le dijo 8 y yo no, le puse de 6. Y juraba, no. Concepción. Una situación bastante complicada. Y a veces uno escucha lo que quiere escuchar, no escucha lo que el otro le dice. Entonces, bueno. Somos Era el mismo el Steiger. Era el deseo proyectado en el afuera. Ese deseo que proyectamos en el afuera. Y que por ahí como que se confunde con la realidad, ¿no? Y empezamos a asegurar algo. Empezamos a asegurar lo que proyectamos en el afuera. Bueno, somos complejos, ¿no? Los seres humanos. Y la mente también nos hace confundir la mente. Es otra cosa. No dijiste, no lo dije. Ahí vamos, ¿no es cierto? ¿En cuántos diálogos, discusiones pasó eso? Y uno dice, lo dijiste. No lo dije. Bueno, escuchaste lo que decías. Ahí vamos y uno no termina nunca, ¿no? No, yo lo grabo, No. porque eso era idea. ¿Y cómo se hace? Yo lo grabo. Complicado, sí, complicado. Es complejo. Bueno, ¿estamos en condiciones de acercarnos a pensamientos? Sí, profe. Sí. Arranque. Vamos. Sí, pero el otro dispositivo lo puede, no sé qué dicen. Ahí vamos. Vamos a conocer a este personaje llamado pensamiento. Bien. Pensamiento. Me gustó este dicho de Albert Einstein que dice: la mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. ¿Ah? Es decir, si nuestra mente está bien alimentada y nos va a salvar de muchas cosas, nos va a resguardar de muchos acontecimientos, ¿sí? Es decir, ese paracaídas que se abre y nos conserva completamente. De igual manera es la mente. Interesante. Bueno, hay otro dicho que también es muy lindo que dice que cada pensamiento no existiría como tal si no estaría ligado al afecto. ¿Cierto? Todo pensamiento tiene que estar ligado al afecto. Bueno, y Boyle es otro pensador que nos dice que solo puedo comunicarme con el otro en la medida que él y yo le damos un sentido al universo, de la misma manera, y expresamos ese sentido en los mismos términos. Por eso decir en el momento justo o a las palabras adecuadas y a la persona adecuada es difícil. Es difícil encontrar esos elementos, persona adecuada, palabras adecuadas. No es así de simple. De ahí que la complejidad de la comunicación tiene que ver porque a través de esta comunicación lo que transmitimos son nuestros pensamientos.
¿sí? Como lo decimos también, profesora, el tono. Cómo lo decimos, cuándo lo decimos, ¿sí? Como lo respeta la otra persona. Por eso, encontrar la persona adecuada en el momento adecuado, las palabras justas, no siempre ocurre. A través del conducto nos expresamos. También es un mapa de lenguaje. Bueno, nuestra mente está ligada al afecto y a la conducta. Es decir, nuestros pensamientos están ligados al afecto y a la conducta. No son libres, no es algo que no tenga nada que ver con el afecto o nada que ver con la conducta, ¿sí? Y una relación. Y la pregunta es cuánto conozco mis pensamientos. Si alguna vez me puse a pensar qué pensamientos tengo, por qué tengo estos pensamientos, cuáles son esos tipos, qué pensamientos tengo más desarrollados que otros, cómo los utilizo, tengo control o ellos me controlan. Sé que son preguntas bastante difíciles, ¿no? Pero en alguna forma, en algún momento ponernos a pensar. O si nos pasa y decimos, pero ¿por qué pienso de esta manera? Pero siempre estoy pensando en la misma cosa. ¿Qué ocurre en preocupaciones, en conflictos? Es cuando se instala y nos genera el dolor de cabeza. Porque nos consume mucha energía, ¿no? No me gasta. Pareciera como que hay un desgaste. He tomado a dos autores, que es Piaget y Vygotsky, que hablan del pensamiento, ¿no? O sea, con esto estoy diciendo que tenemos varias corrientes teóricas y varios autores que nos explican qué es el conocimiento. La psicología también nos explica qué es la percepción, el pensamiento. La filosofía también nos explica qué es el pensamiento. O sea, tenemos varias vertientes de explicaciones. Eso lo debemos saber, ¿sí? No hay una sola, hay varias. Está bueno. Jean Piaget es un psicólogo que también estudia el comportamiento del niño. Piaget sí hace su estudio en el aprendizaje, en el desarrollo y aprendizaje del niño, ¿no? Habla de los esquemas, representaciones. Fíjense, los esquemas son representaciones interiorizadas de una clase de acciones o desempeños similares. Ahora podemos comprender mejor cuando Piaget habla de representaciones, porque ya sabemos a qué se está refiriendo, ¿no es cierto? Claro, porque hay muchas representaciones, los gráficos, eso. Claro, pero Piaget empieza a hablar de las representaciones, no habla de las sensaciones, de la percepción. Él empieza a explicar su teoría a partir de las representaciones. Piaget dice que el pensamiento es un nivel superior, ¿no? de la mente, ¿no? El pensamiento opera en esquemas. Es decir, que el pensamiento expresa esquemas. ¿Está? Y que estas representaciones, ¿sí?, permiten a la persona que entre en acción, que genere algo. O sea, activa. Eso es importante, porque entonces decimos que los pensamientos nos ponen en acción. Pone toda la mente en acción. Bueno, este es un enfoque cognitivista, porque lo que hace, que explica es de qué manera se acomodan las ideas, los pensamientos y cómo se estructuran. Si no hubiera formación de esquemas, dice Piaget, que fuéramos muy egocentristas. O sea, pensáramos en nosotros solamente. No. Los pensamientos nos ayudan también a registrar al otro.
lo que señala que desde un enfoque más conductual, más conductista, nos dice de que el pensamiento se da para cuando la persona tiene algún problema y lo tiene que solucionar. ¿Sí? Que el pensamiento obliga a la persona a tomar decisiones. Bueno, Vygotsky dice, el pensamiento surge a través de algún conflicto del sujeto que obliga para su resolución revelar de la situación que aquello es nuevo. Entonces, reconoce la significación que toma la palabra, ¿no? La forma del habla. Es decir, ¿cómo uno accede al conocimiento de los pensamientos? Escuchando el discurso, el lenguaje, los gestos, la conducta. Son esquemas lingüísticos, son esquemas del lenguaje, ¿no? Eso reconoce Vygotsky. Y que este pensamiento siempre va a tener una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Solucionar un problema. Tengo sed, quiero agua. ¿No? Desde los ejemplos más simples a los más complejos. Siempre estamos resolviendo. Tengo hambre, quiero comer. Tengo sueño, quiero dormir. En síntesis es lo que explica Vygotsky. Bien. El pensamiento es esa actividad mental que da como resultado un pensamiento. Los pensamientos no tienen espacio y no tienen tiempo. Habitan en nuestra mente permanentemente. Y es un trabajo netamente cerebral y mental. El pensar consume mucha energía, glucosa. El pensar cansa, es agotador. ¿No? Por eso al estudiar o después de un examen pareciera que hubiésemos hecho una maratón. Y sí, porque fue una maratón mental. ¿No? Por eso nos sentimos tan cansados. ¿Sí? El pensar, entonces, consume energía, ¿sí? Activa el flujo sanguíneo cerebral, cuando se está elaborando pensamientos. Bueno, acá, fíjense, el pensamiento no tiene espacio y no tiene tiempo. Y a veces hasta que no tiene control, porque vienen ideas sin que uno lo traiga o lo lleve. Es decir, a veces somos presas de los pensamientos, ¿no? Nosotros estamos ahí. También tiene que ver con la situación que estamos viviendo. Totalmente. Porque, por ejemplo, cuando uno está mal, está constantemente pensando eso, cómo lo hubiese hecho, si hubiese podido cambiar, cómo lo hubiese pasado si hubiese hecho algo diferente. Entonces todo el tiempo estás elaborando un pensamiento. Eso. O para tomar una decisión, que lo tenemos todo el tiempo en la cabeza diciendo cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo decir, cómo, todo el tiempo. Así es. ¿Sí? Hasta parece otra entidad, ¿no es cierto? Que tiene como autonomía propia, una cosa así de pensamiento. Digo esto en el sentido también de querer comprender los trastornos mentales y cuando tienen, escuchan voces o cuando sienten que les roban sus pensamientos o que alguien entró a su mente y que está leyendo sus pensamientos, ¿no? En los trastornos de pensamiento, las personas expresan eso, alguien está en mi cabeza y me está robando mis pensamientos. Bueno, por eso digo hasta que parece que fuera otra entidad que habita en nosotros. El pensamiento tiene dos fuentes. Una que es la asociación y elaboración intelectual. Interviene el intelecto, el instrumento. Recuerden ahí de los instrumentos. Los hechos de la experiencia que da el pensamiento empírico. Es una fuente. Nuestra experiencia
es la materia que alimenta para que se elaboren pensamientos. La otra fuente es la invención y la intuición fantástica. Conservar la intuición hace que podamos renovar pensamiento y hasta crear nuevos pensamientos. Y esto lo podemos comprobar porque las nuevas teorías o teorías que salen o el desarrollo del conocimiento científico se debe a esta fuente de la invención y la intuición, ¿no? Un investigador debe mantener la intuición para solucionar problemas o descubrir nuevos conocimientos. Bueno, las enfermeras también debemos conservar la intuición para pesquisar las problemáticas. Si no conservamos la intuición, no vamos a poder retroalimentarnos en nuestros pensamientos, siempre buscando soluciones. Bueno, entonces la pregunta es ¿qué es un pensamiento normal o saludable? ¿Cómo me doy cuenta que estoy pensando bien o estoy ahí como que no estoy tan bien? Esta definición me parece interesante. Un pensamiento, entre comillas, le vamos a poner normal, es cuando una persona puede expresar sus ideas en una secuencia lógica, ¿verdad? Que sea coherente, a una velocidad acorde, que pueda comprender y comprender el otro, ¿verdad? Que los contenidos de mi pensamiento reflejen una adecuada conciencia de realidad y que lo pueda emitir a mi pensamiento en sintonía conmigo mismo y con la realidad. Entonces ahí estaríamos hablando de un pensamiento acorde. Bueno, lo repetimos entonces. Es cuando una persona expresa sus ideas de una manera secuencial, lógica y coherente, que las ideas estén entrelazadas, ¿no? A una velocidad acorde, ni muy rápido ni muy lento, acorde para que entienda y entiendan lo que tenga contenidos que reflejen conciencia de realidad y que estén en sintonía con ese sería un pensamiento acorde. El pensamiento es también un espacio imaginario donde la mente almacena ideas que se van a expresar a través de un lenguaje, de un discurso, a través de una acción práctica, de una conducta. Sería el arte de ordenar los signos, la habilidad. O sea que hay una habilidad que cuando nos ocupemos se puede desarrollar más. ¿Ah? No es que nacemos y así va a estar. Este pensamiento tiene una estructura cuantitativa, tiene una velocidad, un control y un lenguaje. Yo esta mañana les hacía el ejercicio para poder comprender esto, de tomarse el pulso. ¿Sí? Podemos tomarnos el pulso y percibir las ondas, ¿no? Y que esta onda vemos que tiene amplitud, sentimos que tiene amplitud, es rítmica, tiene volumen, es secuencial. Este ejercicio lo pueden hacer, estoy haciendo yo. ¿Qué son las características del pulso? ¿Sí? De igual manera, el pensamiento, la onda sería una idea. Que esas ideas estén entrelazadas, que tengan pausa, que tengan un ritmo, ¿sí? Que tengan un contenido. Es así el pensamiento. El pensamiento se conforma de ideas, que esas ideas están relacionadas. Que ahí se agrega un procedimiento afectivo y afecto, un pensamiento abierto. Por eso son cuantitativos
capacidad tienen que tener contenido, control y un lenguaje. Bueno, esto como que lo fui hablando. El pensamiento es aquello que se trae de la realidad por medio de una actividad intelectual. Ahora la actividad intelectual, es decir, fíjense el esfuerzo que uno hace cuando explica un tema, y la elaboración de pensamiento tiene que estar tan coherente que ustedes lo puedan entender, que yo me entienda, que sea secuencial, que no me salga del tema, hay un esfuerzo para poder realizar. Ese mismo esfuerzo ustedes realizan para poder escucharlo y comprender. Entonces, en estas 2 horas lo que tenemos es un gran desgaste de energía. Por eso, a mí se me seca la boca, tengo que tomar un café, un té, y a ustedes también. Bueno, un pensamiento tiene que ser lógico, dijimos, ¿no? O sea, tiene que ser razonado. Una idea tiene que seguir a la otra idea. Es una consecuencia lógica. Tiene que tener un inicio y un fin. Ya vamos a hacer ejemplos para que ustedes lo puedan entender. Ahora estamos viendo lo conceptual, ¿no? Tiene un inicio y un fin. Por segundo se construyen miles de pensamientos. Miles de pensamientos. El pensar siempre responde a una motivación. Hay algo, hay un estímulo que activa para poder construir pensamientos. Pensamos para resolver algo, para responder algo, para satisfacer algo. ¿Sí? Se presenta como una totalidad organizada y coherente. No nos damos cuenta, no estamos así conscientes de cómo estoy pensando, cómo se está integrando mi idea con otra idea. A nosotros se nos viene armado el pensamiento. Quiero una taza de café. Ese es un pensamiento que tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Y tiene algo afectivo. ¿Es lógico? Es lógico, es entendible, ¿vieron? No es algo abstracto, o sea, los pensamientos están en la vida cotidiana nuestra, todos los días, permanentemente. Pero estudiarlos por ahí se hace complejo, ¿no? Pero todos piensan, las personas que estudian, las que no estudian, todos piensan. Pero no todos estudian. No todos tienen este acceso de conocimiento de cómo es el proceso de pensar. Bueno, acá viene cómo pensamos, ¿no? Y esto también tiene que ver el contexto donde vivimos, ¿sí? Algunos dicen que las mujeres pensamos distintos y los hombres piensan distinto. ¿Por qué será? No estamos hablando de capacidad de pensar, sino cuál es ese conjunto de fenómenos pensantes que tiene la mujer y el hombre. ¿Está? Y esto no viene porque uno, digamos, se dispuso de pensar de esa manera, sino que el medio y el contexto social también influyen en nuestra manera de pensar y de qué cosas tenemos que pensar. La moda en las mujeres es muy condicionante a ver a cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que presentarnos en sociedad. ¿Está? La moda, tanto en la mujer y en el hombre también, le exige ciertas formas de pensar. De esto tenemos que estar conscientes también, ¿no? De que somos una influencia, de que somos producto de una influencia social. Las normas morales, la creencia, de alguna manera nos formatean nuestras formas, modalidades de pensar. No, en las que somos libres. Estamos condicionados. Y tomar conciencia de esos condicionamientos es poder
también, o mantenerlos o cambiar. Tomar conciencia. Bueno. ¿Estamos? Ya estamos. Vamos a dejarlo acá, ¿sí? Vamos a dejarlo acá. A ver, déjenme que vea. Las características del pensamiento. Ahí va a estar la figurita. Ahí en esa figurita. Dejo de compartir. Bien. Pero yo sentí en este último momento que ya la mente estaba cansada para esta información. ¿Puede ser? Sí. Se veían los gestos aparte que hacía. Sí, fue más activo la primera parte. La primera, porque había que ya está llena de información, entonces no es. Y yo hacía también otro gran esfuerzo. No procesamos más, por eso pusimos la nota y estamos pendientes de la nota ahora. Ah, para eso sí hicieron espacio mental, ¿no? Claro, ¿cuál es el pensamiento? Ahora la nota. Ahora sí hicieron espacio mental. Bueno, Activo. Profe, disculpen, en la última clase antes de la exposición oral, habíamos quedado en otro PDF. Que no terminamos. Habíamos quedado en otro PDF, no lo terminamos. A ver. ¿qué es lo que no terminamos? A ver, recuérdenme. Como ampliamiento de la distancia, decía la última diapositiva que nos dio usted. Y había que terminar ese PDF. ¿De acá, de ahora o de antes de las vacaciones? De antes de las vacaciones. Ahí tengo un registro que íbamos a comenzar en la unidad 5. Bueno, Claro, ¿dónde quedamos? No encuentro el PDF porque usted ahí lo tiene como PowerPoint. No lo encuentro Conocimiento con el psicológico. A ver. Sé que es un PDF de 51 páginas y quedamos en la número 37. Sí, nacimiento psicológico. A ver. Pero ese no lo recortamos, hay uno que recortamos. El proceso de lo otro no era necesario. ¿Cómo es que más de lo mismo? En ese PDF era. Si vos te recordás, pasame el dato, ¿sí? Lo revisamos las apuntes. Claro, o sea, hasta donde no recuerdo, es más, como está grabada la frase, se puede ver que dijo que nos dejamos hasta acá, Claro. y después como que había que tomar los puestos cuando había empezado con el otro. Bueno, vamos entonces con la asistencia y las notas.